buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en este foro virtual denominado Oportunidades y riesgos en el uso de monedas virtuales. En nombre de Funde y de Acción Ciudadana, queremos darles la bienvenida. Agradecemos su interés en este importante tema. Gracias especiales a los expertos nacionales e internacionales que nos honran este día con su participación y a todos los que nos acompañan y nos sintonizan. Hace un año, El Salvador fue el primer país del mundo en adoptar oficialmente el Bitcoin como moneda de curso legal. Sin embargo, encuestas recientes de Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y Universidad Francisco Gavidia indican que más del 70% de los salvadoreños sienten desconfianza sobre el uso de esta criptomoneda y también indican que al menos 91% prefieren seguir usando el dólar. Las criptomonedas en muchos países han representado toda una revolución y también son promesas que dan, en el caso de El Salvador, respecto a el desarrollo que van a traer consigo y que muchas veces cuesta saber de qué manera va a llegar como beneficio para la población. Sobre esto y otros temas queremos conversar esta mañana. Y para tener oportunidad de escuchar a los expertos invitados, vamos a avanzar rápidamente con la agenda y quiero presentarles a Denise Iliesar, coordinadora del Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Gracias, Denise. Gracias, Jessica, y muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en el foro virtual Desafíos y Riesgos en el uso de monedas virtuales, un evento que es organizado por la Fundación Nacional para el Desarrollo Funde y Acción Ciudadana. Como es de conocimiento de muchos, El Salvador cuenta desde hace más de un año con una nueva moneda de curso legal, al ser aprobada en septiembre del año pasado la ley Bitcoin. Al tratarse de un activo digital financiero que es altamente volátil y cuyas operaciones son poco trazables y anónimas, resulta válido afirmar que su uso puede generar ciertas implicaciones en el país. Y es que ahora el Bitcoin es un nuevo medio de pago que puede ser utilizado por el crimen organizado, por gobiernos extranjeros, por grupos de poder, entre otros, para influir de manera ilícita en la política del país, por ejemplo, a través del financiamiento de las campañas electorales. Desde Acción Ciudadana hemos señalado acerca de la importancia de poner atención a este tema debido a la falta de controles, así como normativas o regulaciones que garanticen un uso adecuado de esta moneda virtual. En cuanto al financiamiento de partidos se refiere, pues hemos hecho un llamado a la autoridad electoral a emitir los lineamientos necesarios para que los partidos políticos y las candidaturas cuenten con una mayor claridad acerca del tratamiento específico que debe de brindarse a las donaciones que estos reciban a través de criptoactivos. Asimismo, hemos indicado algunos aspectos sobre la utilización de la tecnología que se debe utilizar para brindar una mayor transparencia de las transacciones, instando así el uso de billeteras custodiadas, tecnología en cadena y casas de cambio centralizadas, entre otras medidas de interés. Sin duda, es importante tener presente que la transparencia y la rendición de cuentas son aspectos claves en esta temática. Y es que si se dejan de lado estos aspectos, existe una alta posibilidad de que puedan cometerse actos de corrupción que terminen por afectar el bienestar de nuestra población. En esa medida, la ciudadanía en general, la sociedad civil, la academia, los periodistas, así como las mismas instituciones gubernamentales involucradas en el tema, deben ser parte de este tipo de esfuerzos de discusión para poder identificar los desafíos y los riesgos que el uso de las monedas virtuales posee en el país. Nuevamente, agradecemos su presencia en este foro y esperamos sea de mucho provecho para todos ustedes interesados en esta temática. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Denise, por estas palabras, porque ya nos compartes un poco el trabajo que ha estado haciendo Acción Ciudadana al respecto, sobre todo vinculado con financiamiento de partidos políticos, que más está decir que es bastante interesante y que nos permite tener un breve contexto de lo que está ocurriendo para profundizar con nuestros expertos invitados este día. Sin más, continuamos con la agenda y arrancamos el panel de conversación. Quiero presentarles primero a los panelistas de lujo que vamos a tener para poder conversar sobre estos temas y abordarlo desde diferentes perspectivas.
Nos acompaña Denise Rudik, directora de los grupos de investigación G20 y G7. Ella es especialista en prevención de delitos financieros, asesoramiento estratégico y gestión de riesgos, con muchísimos años de experiencia en estos temas. Denise, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. También nos acompaña Jorge Cuellar. Él es académico del Dartmouth College para el área de estudios centroamericanos y experto en criptomonedas. Tiene diversas investigaciones respecto a este tema y particularmente para el caso salvadoreño desde la adopción de Bitcoin. Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, nuestros expertos nacionales, en primer lugar, nos acompaña Laura Rodríguez, Laura Hernández, me cambiaron el apellido, perdón. Ella es abogada especialista en tecnologías y seguridad de la información, transformación tecnológica, políticas públicas y muchísimos temas más. Le decía en la introducción que no sabía cómo resumir toda su experiencia, pero bueno, también nos compartirá la perspectiva jurídica para abordar este tema. Y para ver la parte económica, complementamos el panel con Rommel Rodríguez. Él es economista, investigador en Funde, especialista en políticas públicas y transparencia fiscal. Muchísimas gracias, Rommel, Laura, Jorge, Denise, por acompañarnos. Es un gusto, de verdad, tenerlos esta mañana. Y para poder ya entrar un poco en materia, vamos a tratar de ir de preguntas un tanto generales para ubicarnos todos y todas en el tema y después ir aterrizando a preguntas más específicas del caso salvadoreño. Así que con la experiencia tan amplia que tiene Denise, quiero comenzar con ella la primera pregunta para que nos pueda comentar qué son las monedas virtuales, cómo surgen, cómo funcionan y qué diferencia hay entre diferentes monedas virtuales o entre diferentes billeteras o carteras de criptomonedas, porque muchas veces cuando escuchamos todo esto no sabemos ni siquiera de lo que estamos hablando. Entonces, me parece que tener su perspectiva es muy importante para arrancar esta conversación. Muchísimas gracias. Voy a decir, soy mexicana, pero salí de México hace muchos años y normalmente cuando trato de esos temas es en inglés. Entonces, si alguien puede ayudarme con los términos cuando necesito, cuando tengo los problemas, sería muy bien. Ok, las criptomonedas básicamente son tokens digitales que son asegurados con tecnología criptográfico o cripto que está encrypted. Um, y cada esa moneda básicamente puede representar un valor, un permiso o algo que se puede usar en el mundo digital, virtual, físico o legal también. Tengo mis notas aquí para poder hablar en español y que se puede transferir. Se puede mantener en la billetera o se puede intercambiar con otra persona electrónicamente. Y de la manera que se mueven, bueno, viven, no sé si viven las monedas, pero están creadas en el blockchain, que creo que lo llamaste es no sé cómo se dice en español, básicamente es en el blockchain, que básicamente es una manera de un tipo de tecnología distribuida, que básicamente quiere decir que hay muchas computadoras por diferentes partes del mundo que pueden confirmar cuando pasa una transacción de un lado al otro. Y es distinto al mundo tradicional banquero, que normalmente tienes un libro de contabilidad o un libro central que básicamente es verificado por una organización, sino en este mundo de crypto assets o de virtual assets, tienes a muchas computadoras y muchas gentes que están validando el hecho que se ha creado una moneda, resolviendo unos mathematical puzzles, son juegos matemáticos. Son matemáticos. Gracias. Y lo que es muy interesante es que básicamente ya que se ha creado una transacción o que se ha validado una transacción, se crea como un récord que vive en el blockchain y básicamente cada récord que se crea
es como si tienes un collar y le estás poniendo unas perlitas una detrás de la otra. Y, y la tecnología o la información que está en el blockchain en inglés es immutable, que básicamente quiere decir que no se puede cambiar, no se puede manipular. Y por eso, por un lado, aunque dicen que las criptomonedas se han usado para lavar dinero, para mucha gente criminal, que están organizaciones criminales que están usándolo para cometer crímenes o pagar por lo que han pagado, comprar drogas, lo que sea, mover diferentes cosas. Si tienes la tecnología para monitorear ese tipo de actividad, puede ser muy transparente. Y digo, puede ser porque hay diferentes tipos de criptomonedas. Entonces, tienes monedas que son privacy coins, básicamente que son privados. Entonces, tienen un layer tecnológico encima de la moneda o como se ha configurado en la computadora o en el software que se usa, que básicamente no sabes cuándo, qué es la moneda. Bueno, sabes qué es la moneda, podrás no saber cuánto vale, de dónde viene, a dónde va, cuándo se está moviendo, ni nada de eso. Y no le da el acceso a toda la data que normalmente puedes encontrar en los movimientos de las transacciones criptodigitales. También tienes monedas stable coins. Creo que Luna y Terra fueron un ejemplo de eso, pero normalmente ese tipo de monedas son monedas creadas que están asociadas con, por ejemplo, el dólar o el dólar canadiense o la libra inglesa o los euros o lo que sea. Y básicamente se mantiene que la idea es que el valor nunca va a cambiar, se supone que nunca va a cambiar, porque tienen el mismo valor, ¿cómo se dice en español? Es como si tuvieran el oro ahí atrás. Entonces el valor no se cambia. Entonces esos son los stablecoins. UTC o USDT. Son tipos de eso. Y Tether también es una de ese tipo de monedas. Y también tienes monedas que son creadas por gente. Meme coins, por ejemplo, Dogecoin, que fue creada por Elon Musk, o bueno, no fue creada por Elon Musk. Elon Musk hizo que subiera y que bajara muy rápido el valor, porque básicamente fue una moneda creada de chiste, pero hay mucha gente que ha hecho mucho, mucho dinero con eso. Y también ha perdido mucho, mucho dinero con eso, porque la onda con las criptomonedas es que, por ejemplo, han subido y han bajado y han subido y han bajado. Y, por ejemplo, el año pasado el valor del mercado fue como 3 trillones. Por el momento, el valor del mercado es como 1.5 trillones o algo así. Se llama el market capitalization. Otra vez, no sé cómo se dice eso en español. Y también tienes diferentes tipos de billeteras. Entonces, tienes billeteras, se llaman, que básicamente es en donde pones tus criptomonedas. Tienes billeteras que se llaman hot wallets, entonces billeteras calientes, y son las que están conectadas al Internet, o están, bueno, sí, conectadas normalmente, generalmente en el Internet. Y esas son las que pueden ser defraudadas más fáciles y la gente le puede robar el dinero a la gente si no tienes los medios de seguridad importantes puestos ahí. Tienes un cold wallet, entonces una billetera fría. No sé si ese es otra vez el término exacto en español. Me imagino que alguien va a corregir todo esto. Y esas son billeteras que básicamente no están conectados al Internet. Entonces, hay puede ser un USB stick o puede estar en una computadora, pero no conectada al Internet y se dice que son más seguras. También puedes tener una billetera de papel que básicamente solo tiene tus datos y el acceso y la puedes acceder cuando lo necesitas.
Y lo que es importante de las billeteras es que normalmente actúan como, bueno, no solo tienen las criptomonedas que tienen, pero también tienes un par de como sus llaves que son asociadas con cada billetera y eso es lo que usas para mover o crear las transacciones o mover las transacciones. Entonces, normalmente tienes dos llaves. Una llave es pública y otra llave es privada. Y por ejemplo, la llave pública es lo que mandas o le pides, lo puedes ver en Twitter, hay mucha gente que pone su wallet address, esa es la llave pública, pero después es como si fuera tu email address o como si fuera tu account number cuando estás entrando a cualquier cosa o tu cuenta que necesitas para pagar o en tu banco normal. Y el private key, que es la llave privada, es lo que tú como individual usas para poder confirmar que las transacciones están pasando o lo que puedes usar para entrar a tu wallet. Entonces es como tu password, tu código personal que solo tú sabes. Um, entonces así es como trabajan las criptomonedas. Espero que lo que haya dicho en español haya tenido sentido y si no, tenemos, tenemos tiempo. Gracias. Sí, definitivamente. Bueno, de hecho, hay muchos términos que cuesta traducir porque solemos usarlos en inglés. No pensamos ni siquiera cómo se dice en español, pero creo que hemos tenido una introducción excelente considerando que solo del tema que Denise acaba de hablar en poquísimos minutos podríamos hablar muchísimas horas y no agotarlo. Pero la intención es en este foro al menos quedarnos con algunas ideas básicas para luego poder irlas profundizando y para avanzar y continuar esta conversación, ya teniendo este marco que Denise también nos ha compartido, quisiera pedir a Jorge, que ha estado dando seguimiento al tema en diferentes países, también el caso salvadoreño, primero, tal vez que nos cuente un poco sobre qué está sucediendo, qué ha estado sucediendo en el mundo y en la región latinoamericana con la adopción de criptomonedas o el desarrollo de diferentes monedas, qué implicaciones ha tenido. Brevemente, sabemos que también es un tema bastante amplio, pero nos gustaría conocer, además de El Salvador, sabemos otros países que han seguido el camino, tal vez no a llegar al punto de moneda de curso legal, pero sí que están utilizando criptomonedas. Así que, Jorge, el micrófono es suyo. Bueno, muchas gracias por la invitación y también por como tolerarme mi español medio quebrado, ya que no lo practico tanto aquí en Gringolandia. Pero pues gracias a Denise por cómo nos explicó el marco tecnológico de lo que son las criptodivisas. Mi enfoque ha sido más lo histórico, lo sociocultural y lo político alrededor de las criptomonedas. Y pues tenemos que siempre recordar que las criptomonedas surgen en los mercados mundiales a partir de 2008. 2008, a donde tenemos la gran crisis económica mundial, lo que en Estados Unidos le llamaron la gran recesión, y ahí es donde surge esta idea de tener otro sistema financiero fuera de los sistemas monetarios que existen al presente, que se ven inestables, que están susceptibles a la inflación y todas estas cosas. Ahí es donde se empieza a especular también con esta moneda, como estas criptodivisas, como algo que puede llevar a la libertad financiera, que es una ideología bien específica también alrededor de lo que son las criptomonedas. Quería decir un poco de lo tecnológico, pero me voy a saltar aquí con todo lo que he tomado nota. Pero lo que tenemos que saber también en las criptomonedas es que son manejados mayormente por grupos e individuos del Globo Norte, ¿verdad? En países con alta conectividad a Internet y accesos a mercados digitales. Hoy en día, el crecimiento del Bitcoin, y aquí podemos ya irnos directamente a El Salvador, ha generado un problema para los que participan en esos mercados. Está esta problemática, ¿qué hacer con el Bitcoin? Lo que de verdad es una moneda virtual y parece ser también una especie de como acciones, ¿verdad? Esta problemática de qué hacer con el Bitcoin, con este dineral virtual, ha llegado a inventarse formas
de hacer que las criptomonedas tengan un impacto real en el mundo de que nosotros vivimos, ¿verdad? En los mundos económicos, sociales, y así es como se llegan a las ideas de emprender formas de meter Bitcoin o criptomonedas en general en las economías vivas, ¿verdad? En las economías de nosotros, y en general, en términos como Latinoamérica, en economías de mayormente gente pobre, ¿verdad? Por todo el mundo. Para muchos, Bitcoin es como un esquema Ponzi, a donde el valor del artículo depende en cuánto se invierten en él. Y ahorita en esta expansión que está viviendo el Bitcoin, es buscar nuevas personas para que se integren al sistema, ¿no? Otra cosa que es muy importante para profundizar lo que dijo Denise es esto que el Bitcoin utiliza un sistema que se llama hacer minería, ¿verdad? Para crear las unidades de criptomoneda. Esto en los temas más sencillos está basado en estos algoritmos o computaciones complejas, ¿verdad? Que no solo se resuelven por computadora y que estos problemas van haciéndose más y más complejos, que se necesita inmenso poder computacional para hacerlos y bastante energía. Y aquí es cuando llegamos a un problema bien clave para cómo se está afectando movimiento hacia criptomonedas en el desarrollo de los países tercermundistas, ponerlo así. Pero por hacerles el cuento corto, en el mundo la mayoría de las criptomonedas ya tienen dueño y están en los países como Estados Unidos, el Reino Unido, a países europeos y también en Asia, en Southeast, sureste Asia. En Latinoamérica, en países como Uruguay, las criptomonedas tienen una moneda que le llaman el ñeri peso. Se utiliza para dar propina en Internet y en el diario vivir en los negocios que suscriben al sistema, ¿verdad? Ahí funciona como algo comunal, una microeconomía alrededor de esta moneda virtual, pero tienen usos muy específicos, ¿verdad? En estos países. En otros lugares como Panamá, por ejemplo, las criptodivisas funcionan como un artículo de especulación y hay puntos claves a donde hacen cambio de divisas, por ejemplo, que existen por todo Panamá, y negocios que aceptan Bitcoin, por ejemplo, para pagar y transactar para artículos de necesidad, ¿no? Pero en general, las criptodivisas por años han existido como en un espacio gris, a donde no existe regulación. Igual estos usos son pocos, pero han dado un modo, han presentado un modo para diferentes usos, para mover cantidades de dinero sin mucha regulación, trazando fronteras y por todo el mundo, ¿no? También en general no ha sido muy bien vigilado, ya que los estados todavía también están aprendiendo cómo darle seguimiento y vigilancia a las transacciones que pasan por criptodivisas, específicamente el Bitcoin, ya que es como la moneda central en todo este ecosistema. También, por ejemplo, otro ejemplo que surge es en Venezuela, ¿verdad? Un país que está luchando contra la caída fuerte de la moneda, el bolívar, y que hoy han lanzado, en estos últimos años, lanzaron el Petro, una criptomoneda que supuestamente está basada en la riqueza mineral de petróleo y de minerales en el subsuelo en Venezuela, y no ha tenido muchos éxitos, en verdad. En las Filipinas, Tailandia, Vietnam, también hay bastante uso de criptomoneda, y también ya también las grandes empresas, digamos las transnacionales, Starbucks, McDonald's, todas estas grandes corporaciones hoy están también necesitando adoptar el uso de criptomonedas para pagar comida y todo esto, café, porque los consumidores en Asia lo están utilizando en un alto porcentaje. En El Salvador, como tenemos una economía de bajos ingresos en general y una economía bastante informal, el uso de criptomonedas ha sido muy, muy distinto, y también la imposición de criptomonedas en El Salvador ha sido también algo que pues deja mucho que cuestionar, ¿no? Pero la realidad es que estos son, en países tercermundistas como El Salvador, todos estos son experimentos de Bitcoin que quieren ver si pega, quieren ver si
la tecnología puede ser más de un lugar a donde almacenar valor, pero sí puede ser algo que se puede utilizar como efectivo, algo social, una moneda social. Eso es lo que está sucediendo, ¿verdad? Vemos Bitcoin Beach en El Salvador, vemos Bitcoin Lake en Guatemala, vemos a Puertopia en Puerto Rico, ¿verdad? Estos diferentes proyectos también en Honduras, en la comunidad de Próspera, ¿verdad? Que están tratando de hacer estos como jardines exclusivos, donde existe la moneda y se puede utilizar sin mucha fricción y sin mucha complicación en hacer negocio, pero afuera del Estado, ¿verdad? Siempre buscar los beneficios, concesiones de los estados a donde quieren hacer negocios para tener un espacio libre de los marcos legales y jurídicos y económicos del país. No pagan impuestos y todo eso. Y así es como también la criptomoneda ha ido moviéndose por todo Latinoamérica, por todo el mundo, buscando estos espacios a donde hay más, digamos, libertad económica, ¿verdad? Entre comillas, y a donde se puede hacer negocios sin pago de impuestos, sin mucha regulación en general. Y eso ha sido los países en este momento de Centroamérica, de Sudamérica. Pues ahí me quedo. Perfecto, muchísimas gracias, Jorge. De verdad que creo que cada bloque de preguntas que vamos a ir abordando podría meritar un foro en sí mismo o un conversatorio adicional, pero insisto, la intención es poder motivar luego estas conversaciones. Es interesante vincular, bueno, este desarrollo del Bitcoin, el contexto en el que surge, cómo ha ido evolucionando, dónde estamos ahora. Y para ir entrando ya un poco al caso salvadoreño, que muchos en la audiencia que nos acompañan definitivamente están dando seguimiento al caso en El Salvador. Voy a pasar ya con nuestros expertos nacionales, no sin antes agradecer a los que se mantienen muy activos en el chat en YouTube. Ahí nos están llegando varios comentarios, incluso gracias, Rocío, porque nos ha ido poniendo en español los términos que a veces no sabemos cómo traducir, así que ahí ha ido quedando el registro sobre la marcha. Muchísimas gracias. Algunas precisiones sobre las cuales después vamos a retomar e invitar a los que aún no comentan o si tienen alguna pregunta, que nos la puedan ir dejando en el chat y así nosotros la retomamos con gusto con nuestros expertos, porque siento que nos vamos a quedar sin tiempo para abordar todas las preguntas que surjan, así que vamos a ir optimizando desde ya. Paso rápidamente con Laura, porque quiero incorporar ya la perspectiva jurídica respecto a la adopción de Bitcoin en El Salvador, y es que nos gustaría saber qué implicaciones ha tenido la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal en nuestro país y considerando estas implicaciones o los cambios que ha generado, ¿qué desafíos identifica actualmente, Laura? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y gracias a los demás panelistas. Realmente ha estado muy interesante cada una de las participaciones y pues espero también que poder darles un poco del contexto jurídico, del contexto un poco político también de El Salvador. Entonces, bueno, respondiendo tu pregunta, Jessica, ¿qué implicaciones ha tenido la adopción del Bitcoin? Quizás aquí yo quisiera como hacer un énfasis especial en la falta de transparencia que se mencionaba en la presentación de este conversatorio. Y es que, por ejemplo, existe o falta transparencia, falta conocer la información pública sobre estos aspectos, sobre digamos, la adopción del Bitcoin, los efectos que ha tenido en la población. Por ejemplo, casos relacionados con ciberdelitos o con transacciones en general, con criptomonedas. Desconozco realmente el nivel de afectación real que pudo haber tenido no solo la adopción de la ley Bitcoin, sino que como todo este boom alrededor de las criptomonedas, que fue algo que no solamente sucedió aquí en El Salvador, sino que durante la pandemia hubo como un boom mundial
y se volvió a retomar este tema, se vio nuevamente las criptomonedas como una solución, como, como, como algo que puede dar libertad. Entonces, esto fue algo que sucedió en varios países en el mundo. Entonces, la adopción de la ley Bitcoin en El Salvador, pues también creo que fue motivada por este boom, pero también ayudó a crear todavía más expectativa. Pero en general, yo diría que las implicaciones legales que ha tenido la adopción de la ley Bitcoin ha sido inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica debido a la ambigüedad o la deficiencia en la redacción de las normas, también las demás normas que se emitieron para complementar o que eran necesarias para que hubiera realmente una adopción de este criptoactivo en El Salvador, también han quedado así con algunos vacíos legales. Entonces, en general, la ley Bitcoin tiene vacíos legales, es ambigua. Y esto lo que sucede con este tipo de redacciones ambiguas es que están sujetas a interpretaciones, a varias interpretaciones y pudieran interpretarse de manera arbitraria y por lo tanto causar inseguridad jurídica. Ahora, no hay que perder de vista también el contexto político salvadoreño. No se trata solo de dejarnos llevar por el tecnosolucionismo o reducirlo a la confianza o desconfianza de una tecnología, de un criptoactivo que para nuestra sociedad salvadoreña es desconocida todavía después de un año. Muchas personas desconocen, no dominamos todo lo relacionado con este tipo de tecnología y este tipo de criptoactivos. Pero también hay otros factores que hay que considerar y que no hay que perder de vista frente a la adopción de esta ley. Y son, por ejemplo, cuestiones relacionadas con la falta de Estado de Derecho, constantes violaciones a la Constitución, supuestos actos de corrupción que aún no sabemos qué es lo que ha sucedido con eso, ¿verdad? ¿Qué medidas se han tomado para evitar, pero también para investigar estos actos de corrupción? También hay una concentración del poder que al final, pues, por ejemplo, si hubiera si un ciudadano quisiera denunciar alguna cuestión, alguna violación o afectación a sus derechos debido a la interpretación o a la imposición de la ley Bitcoin o relacionada con cualquier tipo de transacciones con criptoactivos. Entonces esto, digamos que también hay inseguridad jurídica porque no hay independencia de parte de las diferentes, de los diferentes órganos del Estado. Entonces ahí pues el ciudadano también se pudiera ver en desventaja en caso que quisiera, por ejemplo, criticar o que quisiera defender sus derechos. Entonces, en general, hay muchas cosas que han motivado desconfianza, que han motivado también el rechazo por parte de la población de la ley Bitcoin. Me recuerdo que una de las cosas que generó bastante duda fue el artículo 7 de la ley que establecía la obligatoriedad de aceptar el Bitcoin. Entonces, esto lo que hizo fue como tener bastantes dudas sobre la tecnología en sí, sobre la ley también, y pues el rechazo, ¿verdad? Entonces, ya ahí con respecto al marco regulatorio vigente relacionado con Bitcoin, porque aquí, bueno, la ley Bitcoin no únicamente reguló entre comillas, ¿verdad? Porque realmente hay varios vacíos, pero reguló únicamente ese criptoactivo, el Bitcoin, no las criptomonedas o criptoactivos de manera general. Entonces, la regulación que vino a complementar la ley Bitcoin es, por ejemplo, el decreto legislativo número 57 y bueno, otras, pero en general hay varios vacíos en materia de combate al lavado de dinero, de activos,
Y hay otras normas que también deberían de ser reforzadas en materia de ciberdelitos. Entonces, en teoría, estamos a la espera también de otra normativa, pero bueno, en general yo diría que ha provocado inseguridad jurídica. Muy de acuerdo, Laura, con todo lo que nos has expuesto. Gracias por este resumen que nos compartes. Gracias también que se mantienen activos en el chat, incluso consultando sobre las leyes. Vamos a ir respondiendo algunas preguntas por escrito para optimizar el tiempo. Y quiero ahora incorporar el punto de vista económico y para ello invito a Rommel a poder comentarnos un poco sobre, bueno, y desde su expertise en materia fiscal, por supuesto, sobre los cambios que puede percibir desde la adopción del Bitcoin en el país y también cuáles son estos desafíos que se identifican actualmente a nivel macroeconómico, digamos. Gracias por la oportunidad. Un gusto compartir con un panel de lujo en esta mañana. Y yo considero que podemos hablar desde una perspectiva histórica de la introducción de Bitcoin en El Salvador, algunos resultados en la medida de lo posible donde hay datos y también algunos riesgos que se pueden apuntar, digamos, a primera vista, ¿no? Bueno, primero desde una perspectiva histórica, recordemos que cuando se hace este anuncio de que se va a aprobar una ley que introduzca el Bitcoin en la economía salvadoreña, pues se generó una gran expectativa, tanto en el ámbito bancario, en el ámbito monetario y, por supuesto, en el ámbito fiscal. Esto me lleva a la situación en la cual recordemos que el mismo Ministerio de Finanzas, el mismo Ministerio de Hacienda de El Salvador solicitó asesoría de organismos multilaterales para la asesoría en la introducción de Bitcoin, ¿no? A lo cual pues ya resulta muy interesante, ¿no?, que el Fondo Monetario Internacional en el marco de su artículo 4 pues solicitó a El Salvador que pues no era conveniente el tema de la introducción de Bitcoin en la economía salvadoreña, ¿no? Y particularmente también en el caso del Banco Mundial y el BID, apuntar el tema del riesgo ambiental, ¿no?, que lo que podría tener implicaciones con los problemas ambientales que tiene el país, promover masivamente la minería de Bitcoin, ¿no? Entonces, en ese sentido, 3 entidades multilaterales de peso, ¿no?, que proveen recursos al país, mostraron renuencia, digámoslo así, ¿verdad? Creo que es la palabra correcta, para que se pudiera adoptar esta medida, ¿no? Entonces, dicho eso, creo que también hay una reflexión en los ámbitos académicos acerca de la introducción de Bitcoin. Por ejemplo, somos una economía dolarizada, estamos anclados al dólar a 8.75, ¿verdad?, a través de la Ley de Integración Monetaria, y pues nos buscamos o cuál es el sentido de convertirnos, por decirlo así, ocupar esta palabra, en un sistema híbrido donde está, digamos, una moneda con un tipo de cambio rígido, fijo, institucionalizado, y por otro lado, una moneda que, como dice la ley, ¿verdad?, va a estar pues expresado obviamente su equivalencia en dólares, pero sabemos que por su naturaleza el Bitcoin puede estar a un precio por la mañana y minutos después puede estar a un precio totalmente diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, y un poco en la línea de lo que ya nos indicaba Denise al inicio, es su característica de Bitcoin es, o sea, nos puede servir realmente como un depósito de valor, que cuando uno recibe Bitcoin uno va a tener esa misma capacidad adquisitiva por la tarde. Que bien, sí, el Bitcoin, bueno, aumenta el precio, ¿no?, que era la expectativa que tenía el gobierno, pero lo que hemos visto actualmente es lo contrario, ¿no? Y además de eso, de ser depósito de valor, ¿no?, también el tema de que se puedan expresar claramente el precio de los productos, ¿no?, de tal manera que cuando uno va a un local y diga, mire, bueno, dígame el precio de esto en Bitcoin, ¿verdad? O sea, puede ser el mismo precio o qué, o vamos a ocupar de referencia el dólar, ¿no? Entonces, existe también allí una ambigüedad en el tema de tanto de depósito de valor como en la característica que tiene el dinero de expresar precios para que la economía pueda funcionar, ¿no? Eso por el lado
de la política monetaria, ¿no? Y los riesgos que podía introducir al sistema financiero, ¿no? Y yo creo que lo más importante por el lado de la política fiscal, que es lo que hemos estado viviendo más recientemente, y creo que ahí se hizo mucho el énfasis, el caso particular del informe del artículo 4 del Fondo Monetario Internacional, que, bueno, prácticamente si nosotros vemos, y aquí sí ya me refiero a datos puntuales, del 7 de septiembre del año pasado al 7 de septiembre actual, prácticamente el ENVI ha aumentado alrededor de 15 puntos. Entonces, el riesgo país se ha visto, obviamente, afectado por la introducción de Bitcoin. Sabemos de que el gobierno de El Salvador ha tomado medidas en materia política, en materia de derechos humanos, en materia también de gestión económica en términos generales, que también han venido a favorecer este lamentablemente incremento de riesgo país, pero sin duda que el Bitcoin ha jugado un elemento muy central, ¿no? Entonces, acá esto nos lleva también a otro aspecto muy delicado en materia fiscal, en materia tributaria, y es que en efecto el Bitcoin es un activo virtual, ¿no? Que, digamos, si no se utilizan las billeteras centralizadas, pues podría haber el movimiento en los libros diarios, ¿no? Pero el problema está en quiénes están detrás de esas operaciones, ¿no? O sea, mucho se dice, Bitcoin es transparente, al abrir el libro diario se pueden ver las transacciones, ¿no? Pero cuando se aperturan las cuentas no sabemos realmente quiénes están detrás de esas operaciones. Entonces, en ese sentido, y por la misma característica de la ley que se aprobó acá, en el caso particular del artículo 5 de la ley, genera condiciones para erosionar la base tributaria. Por tanto, bueno, hay negocios que pueden decidir hacer transacciones en Bitcoin, ¿verdad? Con sus pues, consumidores, ¿no? Y eso estaría exento de la esfera tributaria, ¿no? Entonces, eso podría terminar, ¿no? Afectando la recaudación tributaria. Y particularmente en este sentido, para la preparación de los presupuestos, y esto lo indicaba particularmente para el caso de El Salvador, la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, es decir, cuando uno elabora el proyecto de presupuesto, uno estima los ingresos tributarios. Pero si tenemos por un lado de que, digamos, quienes quieran, ¿verdad? Quienes son entusiastas de Bitcoin, quieran pagar sus impuestos en Bitcoin, porque eso lo establece la ley, ¿verdad? ¿Cómo se van a determinar los ingresos a futuro, ¿verdad? El valor de esos ingresos a futuro, porque el Bitcoin está fluctuando día a día, ¿no? Pero por otro lado, introduciendo el componente de que erosiona la base tributaria y puede afectar considerablemente la recaudación, también es otro aspecto que afecta a los ingresos. Entonces, tenemos un panorama en materia fiscal, ¿verdad? Más allá de la afectación, el tema del riesgo país, sino que en el mismo funcionamiento tributario que introduce prácticamente incertidumbre, ¿no? Entonces, ese es uno de los riesgos que está latente allí, ¿verdad? Y que se ha solicitado información por parte de algunos ciudadanos, pero no se ha tenido acceso a ella. Muchísimas gracias, Rommel. Creo que es tanta información la que estamos teniendo ahorita. Hay muchas preguntas que surgen. Con esto último que comentaba y nos dejaba el dato en el chat, Rocío, que está muy activa de nuevo. Gracias, Rocío. Saludos. Nos dice que, por ejemplo, un Bitcoin equivalía al 19 de abril a poco más de $41,000 y al 18 de septiembre ha bajado a 19,600. Entonces, es como algo que no podemos ignorar, ¿verdad? Cuando hablamos de estos temas. Y vamos teniendo varias preguntas ya de la audiencia. Sabemos bueno, ustedes están ya con compromisos y queremos aprovechar el tiempo que nos resta. Así que arrancamos la segunda ronda. Invito a que nos sigan dejando sus comentarios, sus preguntas para poder irlas incorporando. Y bueno, de hecho, este foro surge un poco porque sabemos que el uso de monedas virtuales puede asociarse con diversos beneficios. Algunos de ellos ya los mencionaron. Generalmente se dice, bueno, es que traerá más desarrollo o libertad económica. Es algo que hemos escuchado y que seguimos escuchando en El Salvador, pero que fue muy fuerte cuando se anunció que se adoptaría el Bitcoin. Sin embargo, puede que porque los beneficios esperados no han sido perceptibles y puede que sea también cuestión de tiempo, pero para aquellos que no lo creen así, y considerando varias de las cosas que hemos mencionado, creemos que es importante prestar atención a los riesgos asociados con el uso de
criptomonedas y, por supuesto, Bitcoin en el caso salvadoreño, porque si no identificamos esos riesgos, no vamos a saber cómo mitigarlos. Entonces, aun cuando en la primera ronda ya abordamos muchos de estos riesgos, ahora queremos profundizar un poco y para tener igual primero la mirada amplia, voy con Denise para que desde su trayectoria, su experiencia, nos pueda comentar a nivel global qué desafíos identifica actualmente en el uso de criptomonedas y cuáles riesgos conoce usted que están relacionados con el uso de estas monedas y cómo podría mitigarse. Pero sabemos que Denise se va a tener que retirar en unos minutos para atender otro compromiso. Reiteramos el agradecimiento, ¿verdad?, por estar acá ahora con nosotros y voy a abusar para en esta pregunta incorporar una que nos han dejado en la audiencia y que también creo que Denis nos puede brindar una excelente orientación. Y es que nos preguntan cuál considera que es el futuro del Bitcoin y si es conveniente invertir en criptomonedas con todo lo que hemos estado conversando. Entonces, una es como sobre riesgos generales para que nos pueda orientar un poco respecto a lo que usted conoce y la otra ya hablamos del futuro de estas criptomonedas y si es conveniente invertir en ellas, sobre todo Bitcoin. Qué buenas preguntas. Bueno, bueno, voy a empezar con las preguntas que me hicieron al final, o la última que me hicieron. ¿Es buena idea de invertir en criptomonedas? Pues yo no puedo decir si sí o si no. Lo que digo es que si vas a invertir en cualquier cosa, tienes que estar preparado a perder el dinero total y absoluto. Entonces, sea cripto, sea cualquier otro security o otros stocks o otro tipo de inversiones que estás haciendo. En términos de desafíos, pues hay muchos desafíos en este mundo de criptomonedas. Creo que una de las cosas más difíciles a nivel mundial es el hecho de que aunque se ha introducido los requisitos de asegurar que las criptomonedas no se usen para lavar dinero, para financiar terrorismo o algo así, de la manera que se ha adoptado la ley a nivel nacional es completamente diferente en cada país. Las criptomonedas se han tratado como acciones que se mencionó antes, se han tratado como dinero, se han tratado como, también pueden tener permisos, entonces cada país es un poco diferente. Los exchanges que están facilitando el transferimiento de las criptomonedas se están otra vez supervisando, autorizándose o regulándose en diferentes maneras. Entonces, por un lado, hay países que han creado regímenes para supervisar y autorizar los exchanges como se llaman money service businesses. Entonces, los servicios para intercambio de dinero, que es un poco diferente también y los riesgos son un poco diferentes. Hay otros que tienen su propio régimen específicamente para cripto. Y también y hay otras maneras que se están bien, e-money institutions, entonces instituciones de monedas electrónicas. Entonces es bien difícil saber quién está haciendo qué en cuál país. Y quién es regulated, quién es regulado en cualquier país. También tienen una mala reputación, ¿no? Y el hecho es de que se ha dicho que las criptomonedas se han usado mucho para cometer crímenes o para financiar crímenes o como se habló antes. Y también las criptomonedas se dicen que son anónimas, pero la mayoría de ellas no son anónimas, sino son, en inglés el término es pseudonymous, entonces pseudónimas, que básicamente quiere decir que si tienes el email address, la dirección de mensaje
mensajes electrónicos o un nombre o algo así, puedes saber a quién le pertenece la transacción. Y también el hecho que son descentralizados es uno de los riesgos o de los desafíos, creo que más grandes, especialmente porque vivimos en un mundo que tenemos países que tienen sus leyes nacionales y su manera de hacer sus cosas, cómo se hacen en el país, con las normas sociales y culturales del país y todo eso también. En términos de riesgos, pues el riesgo de que se puede lavar el dinero, el riesgo de que se puede financiar terrorismo o que se puede usar para corrupción, que obviamente hemos hablado de eso aquí. Y también hay mucha fraude que pasa en ese espacio. Entonces hay muchas monedas que han salido, que se han desaparecido y el dinero se ha robado. Las monedas también Bitcoin sí se ha asociado mucho con ransomware, no sé cómo se dice en español, y no solo ransomware, pero ransomware que ha sido apoyado por países en varios diferentes países, no los voy a nombrar ahorita. Y también hay muchos hacks, otra vez, no sé cómo decir eso en español. Y las criptomonedas, hay muchas criptomonedas que se han robado, que han sido robadas de los varios exchanges o intercambios de criptomonedas. Y también el uso de protocolos como que se llaman mixers o tumblers. Entonces, básicamente, un tumbler es como Tornado Cash. No sé si han escuchado de eso, que fue sancionado por los americanos hace un par de semanas o varias semanas. Y básicamente lo que hace es metes monedas de diferentes billeteras, se mezcla, se sale y no saben de qué billetera vino y es muy difícil de poder seguir el transaction flow, de dónde se ha ido la transacción, por cuál diferentes billeteras se han ido. En términos de cómo se pueden mitigar estos riesgos, yo trabajo en prevención de lavado de dinero, he trabajado en bancos y para mí saber implementar, crear sistemas para prevenir lavado de dinero, el KYC, Know Your Customer, conocer tu customer, hacer tu due diligence, otra vez en términos españoles, no sé cómo se dice esto, conocer cuáles son la gente que estás metiendo a tu exchange y dándoles sus servicios. Y eso es básicamente lo que hacemos para abrir una cuenta de banco. Y también hay productos que se llaman blockchain monitoring tools, entonces básicamente para monitorear ¿cómo se dice? Las cadenas de bloques. Tienes a Elliptic, TRM Labs, CoinFirm, Chainalysis, que se usan para ver qué es lo que está pasando y cuáles son los riesgos asociados con conocer a tu cliente, gracias. Cuáles son los clientes que tienes y si están asociados con billeteras que han sido asociadas con sanciones o que se han sido asociadas con listas negras o actividad criminal o fraudes o diferentes cosas así. Entonces, hay mucho que está afuera en el mundo que se puede usar para prevenir y para mitigar los riesgos. Y en términos de cuál es el futuro del Bitcoin, pues si solo tuviera mi globito, mi glass ball. Sí. Gracias, de cristal, sí, mi bolita de cristal, para ver qué es lo que va a pasar. Hay la gente que son Bitcoin maxists, creen que va a dominar el mundo. Yo creo que probablemente va a haber un sistema financiero que es combinación de el sistema financiero tradicional y el nuevo sistema financiero. Pero lo que sí te tiene que hacer con el Bitcoin es no tiene que ser tan malo para el medio ambiente.
yo creo. Y el precio de Bitcoin podrá subir, podrá bajar, nunca sabes qué es lo que va a hacer que suba o que baja. Puede ser un tweet de Elon Musk, puede ser China banning Bitcoin, um, o haciendo ilegal que la gente está tenga minerías de Bitcoin, pero al mismo tiempo nunca sabes qué es lo que va a hacer que suba tampoco. Entonces, es un mercado muy volatile, y nunca sabes, pero es lo que hace que sea interesante. Muchísimas gracias. Perdón. Muchísimas gracias, Denise. Ha sido un gusto, de verdad. Lamentamos que tenga que retirarse, pero vamos a seguir conversando seguramente. Y para efectos de esta actividad, seguiremos con las preguntas y las intervenciones del resto de colegas. Hay tanto por hablar de este tema. De verdad nos siguen llegando preguntas. Estamos intentando ordenarlas para poder irlas atendiendo. Pero para continuar hablando justamente de estos riesgos, hace poco tuvimos oportunidad de hablar con Jorge y hacíamos algunos énfasis. Entonces, una de las preguntas que nos llega viene directamente a uno de los temas que hablábamos con Jorge hace unos días. Y es que considerando estos efectos positivos o negativos que usted puede apreciar ante la opción de Bitcoin en El Salvador y los desafíos que podemos identificar actualmente, que sobre eso nos gustaría profundizar también a partir de sus investigaciones, quiero vincular una pregunta que hacen sobre las consecuencias que puede tener esto a futuro en el tema medioambiental, sobre todo considerando que la apuesta en El Salvador es generar energía geotérmica exclusiva para la minería de Bitcoin. Entonces, dejo la pregunta abierta a otros riesgos que usted pueda identificar, Jorge, pero también nos gustaría de una vez dar respuesta a esta consulta que nos hacen sobre el tema medioambiental, por favor. Sí, lo que yo dijera a riesgos es esto de la volatilidad de los criptoactivos y que para una economía como la salvadoreña, que es mayormente informal, que es de verdad no se mueve moneda de una forma no necesariamente de grandes cantidades, es complicado utilizar dinero que fuera para subsistir y la reproducción social y el diario vivir para invertirlo en algo tan que no se puede predecir lo que va a suceder. Pero lo que sí veo que aunque la ley del Bitcoin sí ha hecho la moneda de criptomonedas como de curso legal, no ha pasado a ser algo de curso social, ¿verdad? Recuerden las marchas de anti-Bitcoin en El Salvador que han sucedido desde el año pasado, ¿verdad? Un discurso de movimientos sociales que señalan el Bitcoin como una estafa, ¿verdad? Y una cortina de humo que esconde los problemas institucionales y de ambiente. Y así llegando a la pregunta de Diana Araujo, ¿no? Que hoy plagan el país. ¿Verdad? Y profundizando un poco más lo del ambiente, El Salvador está viviendo una crisis hídrica y alimenticia que lo ha tenido por varias décadas hoy y eso también está parte del modelo desarrollista que se ha implementado en el país, ¿verdad? Esto no debería de ser, especialmente cuando se puede cambiar el modelo de desarrollo para abastecer las necesidades de la gente, ¿verdad? ¿No se acuerdan esos motines que la gente hizo alrededor de la ayuda que se les dio durante COVID, ¿no? Al principio, hay una gran escasez y necesidad en las poblaciones, las comunidades populares del país, ¿no? Estas mesas de agua que han surgido también para automanejar los recursos hídricos a nivel comunitario, ya existen y se tienen que apoyar, ¿verdad? Pero lo que ha hecho esta movida hacia el Bitcoin es como sobrepasar todos esos movimientos y iniciativas a nivel comunitario que están intentando atender a lo más importante, que es el agua, la alimentación, ¿verdad? Pero lo que ha hecho esta vuelta a criptodivisas es que continúa este mismo patrón que académicos lo han nombrado como criptocolonialismo o criptodesarrollismo, que sigue los mismos patrones de dependencia, de depredación
para utilizar poblaciones vulnerables y meterlas en este mercado, pero las ganancias, el negocio, no necesariamente es parte de eso. Eso todavía es más abordado y por la comunidad internacional que viene como inversionistas a países como El Salvador, ¿verdad? Otra cosa del medio ambiente, El Salvador, ¿verdad? Esta crisis hídrica significa, y yo lo he estudiado, que como en 2 generaciones, más o menos 80 años, El Salvador ya no va a tener agua. Ya hay momentos durante la pandemia que se vio que El Salvador estaba importando agua de Honduras y de Belice, porque no hay agua para abastecer la necesidad de las grandes poblaciones del país. Y es absurdo que en este momento, ¿verdad?, estemos pensando de monedas virtuales cuando algo como el agua todavía no se ha resolvido, ¿verdad? Eso es para mí algo ineficaz y de verdad apunta a que las necesidades de este gobierno presente no está conectado con las realidades que mucha gente está viviendo y que están reclamando, ¿no? La idea de la geotérmica y el movimiento de la geotérmica también se ha planteado, ¿verdad?, para actualizar la infraestructura energética del país y que va a beneficiar a los salvadoreños, pero este empujón hacia la energía geotérmica es algo limitada porque esta energía supuestamente va a ir directamente para subsidiar la energía gastada en la minería de criptomonedas, de Bitcoin, ¿verdad? Esto es la propuesta del gobierno, ¿no? Pero al fin de cuentas parece que este enfoque de la geotérmica es para la explotación y uso del gran proyecto de Bitcoin City y estas cosas que se han planteado, y no para ayudar a la gente que todavía sigue, tanta gente en El Salvador sin luz, y que no pueden, no tienen, como digamos, dinero para pagar luz durante la noche y tienen que utilizar candela y todo esto, ¿no? Que todavía parte de la realidad de mucha gente que vive en el campo. Y la otra cosa que el desarrollo de estas plantas geotérmicas y algo como Bitcoin City va a generar desplazamientos forzados de gente que no tiene sentido, pues no tiene sentido en un momento de cambio climático, de una gran sequía en El Salvador que no cambia, ¿verdad? Y con esta catástrofe ambiental en la cual el país va conduciendo y va conduciendo muy rápido, ¿no? Por ahí me quedo. Muchas gracias, Jorge. Creo que sobre el tema ambiental, que es solo una de las aristas a las que debemos poner atención, hay tanto para decir, pero es importante traerlo ahora para ver el seguimiento que podamos dar posteriormente. Em, y es importante este abordaje que usted nos presenta, porque al final cualquier medida que afecta a la población en general, tenemos que ver de qué manera beneficia, ¿cierto? Y no perjudica todas estas causas, todos esos derechos que usted ya bien mencionó. Y justo en el tema de derechos, sé que la expertise de Laura es en el tema de derechos digitales, pero quiero ampliar un poquito más porque justo hace unos días tuvimos el anuncio de la Casa Blanca sobre el marco integral para el desarrollo responsable de activos digitales, reconociendo el rápido crecimiento que estos han tenido o que están teniendo. Y parte de lo propuesto es justamente contribuir a que estos se desarrollen sobre la base de respeto a derechos, cumplimiento y respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, desde tu especialidad, Laura, y considerando el caso salvadoreño, por supuesto, me gustaría que nos compartas un poco si consideras que la configuración actual de adopción de Bitcoin como moneda de curso legal es coherente o respetuosa con los derechos humanos. Podemos entrar al tema de derechos digitales, por supuesto, y también con este vínculo que estoy procurando hacer con las preguntas que ya nos dejaron en la audiencia. Hay varios comentarios y preguntas vinculados con acceso a información. Rocío, por ejemplo, nos comenta que la información es muy dispersa y que se ofrece una mirada parcializada. Y esto creo que no hay duda que así es, ya tú también lo comentabas en la primera intervención.
pero sé que le has dado seguimiento también a la billetera gubernamental, la Chivo Wallet, y hay una pregunta que nos hacen respecto a si es posible conocer la billetera o billeteras que tiene el gobierno, porque ellos no quieren hacerla pública. Como son preguntas relacionadas con acceso a información y estamos hablando de derechos, y este es un derecho fundamental, te hago este combo para que nos puedas compartir tus apreciaciones al respecto, por favor. Hola, sí, yo también estaba leyendo las preguntas y también hice ese combo. Y sí, muchas cosas relacionadas con la adopción de la ley Bitcoin, con la implementación de la billetera del archivo wallet, redundan en varias cosas o caen como en la misma canastita, ¿verdad? Que tiene que ver con acceso a información que debería de ser pública, que tiene que ver con digamos, la implementación de mecanismos legales para la defensa de derechos frente al uso de criptoactivos, frente al uso de billeteras también para realizar transacciones con criptoactivos que al final protejan los diferentes derechos de usuarios, de inversionistas, en estas transacciones y también en casos que pudieran verse afectados sus derechos por algún tipo digamos, de delincuente o ciberdelincuente. Entonces, por ejemplo, lo vimos en el caso del archivo Wallet, desde el primer día en que se lanzó la billetera, que se conoció, que también pues no se sabía cómo iba a ser, no hubo transparencia también sobre la adopción de esta billetera. Pero desde el primer día se identificaron varias cualidades de la billetera o digamos que faltaban medidas de seguridad. También yo identifiqué, por ejemplo, en la redacción de los términos de uso, eran términos de uso, no sé si habrán sido cambiados, pero eran términos de uso que al final no favorecían a los usuarios y de hecho yo también he visto algunas quejas en algunas redes sociales sobre, digamos, la desaparición de dinero o quejas respecto a las limitantes que a veces tienen para retirar sus propios fondos. La billetera o la forma como la billetera está configurada no le permite al usuario la libertad y eso es algo bien absurdo, ¿verdad? Porque esto se supone que se implementó para tener esta libertad financiera, pero he visto varias quejas, por ejemplo, que la billetera no permite sacar todo el dinero, sino que solo permite hacer determinado número de transacciones o tiene límites en cuanto a la cantidad de dinero que se puede sacar por día. Entonces, bueno, no hay mecanismos para denunciar o si existen estos mecanismos, digamos, no son eficientes. Entonces, sí, hay varias cosas que digamos que no se han hecho desde un enfoque de derechos humanos. Otra de las alternativas para evitar cuestiones relacionadas con el lavado de dinero, pues también tienen su contrapartida o crítica respecto al registro de información privada de los usuarios. Entonces, pero en general sí hubo, digamos, la adopción generó o afectó varios derechos y provocó también, por ejemplo, varios casos de suplantación de identidad por medio de la billetera digital. Creo que ya se me acabó el tiempo, pero sí, en general, creo que la imposición de esta ley y la forma como se adoptó la billetera y cómo está configurada la billetera, pues sí pone en riesgo varios derechos humanos. Muchas gracias, Laura. Creo que todavía estamos sobre tiempo, pero tal vez nos da unos minutos al final para poder ampliar. Voy ahora con algunas preguntas que nos están dejando también más de carácter económico, así que retomo con Rommel para saber, vamos a hacer un combo para aprovechar también estos minutos. Primero, considerando lo que se dijo de la caída
del Bitcoin, cómo impacta, o algunos ejemplos de cómo impacta en la economía salvadoreña y los riesgos que está representando esto en materia fiscal. Pero también nos preguntan, no sé si usted tendrá información, sobre cuántos impuestos se han recibido en Bitcoin y si existen protocolos sobre cómo Hacienda maneja estos impuestos o si los convierten a dólares inmediatamente o pasan a una reserva. Y hay otra pregunta que no sé si igual ya ha tenido oportunidad de analizarla o conversarla con alguien más, que si es posible caer en un corralito Bitcoin dólar. Entonces, le dejo esas preguntas, Rommel, para que podamos continuar la conversación. Gracias, Jessica, y gracias también a los amigos y amigas que han hecho sus preguntas. Bueno, yo creo que el costo más inmediato puede ser expresado en términos fiscales por los recursos que se han tomado del erario público para financiar este proyecto, ¿no? Que en términos estrictamente presupuestarios hay otras estimaciones, ¿verdad? Pero lo que indica el informe de gestión financiera del Estado del ejercicio fiscal 2021 indica que anda alrededor el costo de 203.3 millones de dólares, que es 150 millones para la creación del fideicomiso, ¿verdad? Para que funcione el fideicomiso de Bitcoin, ¿no? 30 millones que es el bono que se le entregó a las personas, es el monto global, ¿no? Y 23.3 millones que es pues la asociación y el acercamiento, digamos, entre el gobierno de El Salvador y a Crypto Friendly, ¿no? Ahora, acá yo introduciría un matiz porque, en efecto, estamos de acuerdo con algunos expertos también en materia fiscal que esto tiene un costo de oportunidad. Es decir, cuando uno hace este comentario, los entusiastas de Bitcoin lo que dicen es, no, dice, pero eso que está allí, eso a futuro va a mejorar y va, el precio, digamos, va a mejorar y vamos a tener una cosa que técnicamente le llamamos, ya no vamos a estar sujetos a una restricción intertemporal en materia presupuestaria, ¿no? Presupuestaria intertemporal, sino que vamos a tener más recursos, incluso vamos a poder pagar inclusive el servicio de la deuda, ¿no? Pero acá el tema es que son recursos que fueron extraídos del erario público, ¿verdad? Y somos, y me gustaba ese énfasis muy humano que hacía nuestro compañero, ¿verdad? Expositor, de que somos un país que tiene muchas necesidades ambientales, muchas necesidades en materia económica, tenemos una población considerablemente pobre, ¿verdad? Entonces, extraer esos recursos, bueno, tiene un costo de oportunidad porque esto no llega a educación, no llega a salud, no llega a servicios sociales esenciales. Sin embargo, acá hago de nuevo el énfasis, introduzco un matiz, porque el fideicomiso lo que busca es precisamente que el Bitcoin no entre en el balance de los bancos. Y entonces, en ese sentido, yo allí pues haría como un análisis un poquito más fino, porque si no existiría el fideicomiso, aunque el fideicomiso, volviendo un poquito a la última pregunta que hacían, potencialmente si hay un fideicomiso, hay una caja de convertibilidad que es el fideicomiso y el Bitcoin empezara a ser masivamente aceptado en la economía salvadoreña, que no lo es ahorita, pero digamos que fuera futuro, ¿no? Eso y potencialmente hubieran estas fluctuaciones fuertes, eso podría generar en efecto una crisis financiera. Pero lo que hace el fideicomiso precisamente es eso, ¿no? Que los bancos dicen, ¿verdad? Se aceptan pagos en Bitcoin y todo, pero realmente no entra en la hoja de balance de los bancos el Bitcoin, sino que se hace este proceso de intercambio a través del cual las personas pagan con Bitcoin, ¿verdad? Pero realmente se toman los recursos del fideicomiso en dólares y eso es lo que entra realmente en las cuentas de balance de los bancos. Sin embargo, todos los estudios que se están haciendo en la actualidad de las calificadoras de riesgo, las 3 calificadoras más prestigiosas sobre el sistema bancario, están introduciendo cada vez más un capítulo sobre eso. Es decir, el fideicomiso es capaz de sostenerse, el fideicomiso puede hacer frente a shocks considerables, ¿no? O si hay una crisis, ¿verdad? El fideicomiso realmente puede atender todas las necesidades y esa es como la preocupación, digamos, que se tiene, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y bueno, pasando siempre en esa misma línea está la pregunta del amigo y es
sobre el tema tributario, ¿no? Yo decía en la primera participación el riesgo fiscal asociado al tema tributario por la fluctuación de Bitcoin, pero a mi entender se está ocupando también la Chivo Wallet para incorporar el pago de los impuestos al sistema tributario, ¿no? Entonces no está entrando directamente en el balance de Hacienda los Bitcoin, ¿no? Esa es porque así lo han explicado algunas municipalidades, porque también se pueden pagar contribuciones municipales en Bitcoin. Sin embargo, cuando uno quiere asegurarse de esto, ¿verdad? Y uno hace solicitudes de información sobre esto, no hay solicitudes de información, o sea que hay una respuesta positiva sobre esas solicitudes. Es decir, es algo que se dice por parte de las autoridades, ¿verdad? Así, y se conoce de personas que lo han hecho, pero no hay una fuente verificable que diga eso, ¿verdad? Que si fuera así, ¿no? Uno podría estar como un poquito más tranquilo de que no se introduce este riesgo tributario de manera directa en la administración de las finanzas, ¿no? Sino que solamente en el efecto de la sostenibilidad de las finanzas, no así en el tema tributario. Ahora, con respecto ya extendiéndome hacia la última pregunta, está el riesgo, pero esto depende, como vuelvo a repetir, en la medida que cada vez hayan más salvadoreñas, empresarios, ¿verdad?, que van aceptando Bitcoin, y podemos hacer el ejercicio muy sencillo. Ya sabemos, como lo indicaba al inicio de esta actividad Jessica, de que por encuestas la gente no ha visto el Bitcoin muy bien, ¿verdad? Su recepción ha sido mínima. Yo tengo acá unos datos, por ejemplo, en el tema de las remesas, de entre septiembre del año pasado y agosto de este año, pues se han recibido 141.5 millones de dólares, que es una cantidad considerable, pero si vemos eso como proporción de los 7,000 millones de dólares que entran aproximadamente, es una cantidad porcentual ínfima, ¿no? Sin embargo, si hubiera una aceptación masiva, ¿verdad? Y hubiera un interés cada vez más grande de los señores empresarios, sí creo que podría introducirse, primero no creo que soportaría el fideicomiso, ¿verdad? Porque solamente se creó con 150 millones y no hay mayor información sobre él. Tenemos organizaciones que han pedido auditoría sobre el fideicomiso y la misma Corte de Cuentas se ha negado a hacerlo, lo cual es preocupante, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros hubiéramos aceptado masivamente esto, y recordemos la fuerte caída que tuvo el Bitcoin a finales del año pasado y que no se ha levantado ahorita, o sea, imagínense, todo el Producto Interno Bruto, ¿verdad?, hubiera caído considerablemente, hubiera caído estrepitosamente, ¿no? Entonces, yo creo que acá sí voy a hacer como una decisión muy delicada, que nosotros cuando discutimos estos temas desde la perspectiva macroeconómica, macrofiscal, el tema que indicaba Denise, ¿verdad? Lo que ha indicado Laura también, el tema de los riesgos, el tema del lavado de activos, flujos financieros ilícitos, lo relacionado al tema ambiental. Vemos los riesgos, porque los vemos socialmente. Ese es el punto determinante. Pero cuando uno ve a las personas que son especialistas y que son entusiastas y que son empresarios y que creen en Bitcoin, lo ven en términos individuales. Entonces, claro, ellos lo ven como una oportunidad más de negocios. Es decir, si vienen turistas, ¿verdad?, y tienen Bitcoin, entonces voy a poder vender más. Si se introduce Bitcoin y pueden venir flujos de Bitcoin acá, a la economía en términos globales, y pues eso permite que haya mayor liquidez en términos de Bitcoin también. Eso va a permitir de que haya mayores negocios, un mayor flujo de efectivo, ¿verdad?, en términos de Bitcoin, no de liquidez en dólares, y eso pues puede permitir más negocios. Entonces ellos lo ven así y uno escucha ese entusiasmo, ese deseo de los empresarios de crecer, de los inversionistas también de crecer en términos de Bitcoin, pero ellos no les interesa, bueno, o son miopes al tema del riesgo sistémico. Entonces, es allí donde quien tiene que tener la voz cantante, ¿verdad?, y regular claramente es el Estado. Pero como lo indica perfectamente Laura, el Estado, pues, lo que ha hecho son normas que están poco claras, ¿verdad?, que no son consistentes con los marcos internacionales. Muchas veces en el término de GAFI, GAFILAT, ¿no? Ahí hay algunas ambigüedades. Antes estábamos en el GAFI,
Ya no estamos ahí o estamos en el gafilat. No ha habido una evaluación porque estamos en términos de ahí de gracia, de introducción a gafilat, ¿verdad? Entonces, ahí hay mucho todavía regiones opacas que se deben de analizar. Y voy a terminar con una observación, por ejemplo, en materia tributaria. Como parte de la estrategia del gobierno ha sido invitar a muchos pues entusiastas de Bitcoin que se radiquen en nuestro país, ¿verdad? Que vengan acá, que hagan sus inversiones. Muchos de ellos norteamericanos, ¿verdad? Personas estadounidenses que pues les gusta El Salvador y quieren colocarse acá. Yo me pregunto, ¿verdad? Y he tenido esta discusión con algunos especialistas tributarios y especialistas de flujos financieros ilícitos, es como, por ejemplo, los norteamericanos, que algunos incluso buscan la nacionalidad acá para adquirir esos beneficios de Bitcoin, cómo lo va a tratar, por ejemplo, la ley FATCA, ¿no? Que busca a los norteamericanos, a los estadounidenses específicamente, que están en todo el mundo, y busca que paguen sus impuestos, sus tributos, ¿no? Cuando ellos tienen actividades económicas radicadas en otros países, en este caso de Bitcoin, ¿no? Entonces, ese es un tema interesante, es un tema en el cual, bueno, se debería de promover un intercambio automático de información entre el sistema fiscal, el Ministerio de Finanzas de acá y el Tesoro de los Estados Unidos, y es algo que todavía está en ciernes, ¿verdad? No tenemos nuestro Ministerio de Finanzas la capacidad de rastrear este tipo de operaciones, y la capacidad técnica está muy alejada de darle seguimiento a las transacciones en Bitcoin. Muchas gracias, Rommel. Definitivamente creo que nos queda clarísimo que hay múltiples riesgos asociados, particularmente considerando el contexto salvadoreño. Ha estado interesante la conversación. Insisto en que podríamos seguir hablando, creo que por horas de este tema y no agotarlo, porque son demasiados los factores a considerar, pero nos queda de verdad la tarea de continuar identificando de qué manera se pueden mitigar estos riesgos y reconociendo que no es una labor solo de un sector y que primordialmente le corresponde al gobierno. Yo me disculpo porque Denise tuvo que salirse, nos quedaron algunas preguntas por ahí que ya no las pudimos trasladar, pero en vista que todavía tenemos acá a Laura, a Rommel, a Jorge, no sé si han identificado alguna pregunta que se nos haya quedado suelta y que les gustaría retomar, o algún comentario o reacción que tengan respecto a lo que otro de ustedes ha comentado para poder ir cerrando. ¿No? ¿Estamos bien? Sí, Yo me gustaría, Jessica, destacar la preocupación desde el campo de la sociología y hacia nuestro amigo acá presente, y es el tema prácticamente de esa visión de criptocolonialismo, ¿no? Y el tema, el efecto que esto tiene en el campo ambiental. Desde la perspectiva estrictamente económica, estamos muy preocupados por el tema de la sostenibilidad fiscal, el riesgo sistémico en materia bancaria, ¿no? Pero realmente el reto como país es el tema de la sostenibilidad ambiental, ¿verdad? Bueno, para ser más específico, de la sustentabilidad, para ser más riguroso. Entonces, yo creo que ese ámbito en lo que corresponde al tema de Bitcoin está siendo poco explorado desde la perspectiva técnica, ¿verdad? Es decir, la huella de carbono que genera Bitcoin en El Salvador, realmente El Salvador puede hacer este minado sin tener efectos negativos considerables, ¿no? Entonces, sí, llamar a la reflexión más que en nuestros ámbitos estrictamente jurídico, económico, ¿verdad? El tema del efecto Bitcoin en el tema ambiental, ¿no? Y pues ahí ocupando un poco el tema de economía política, ¿verdad? Ver precisamente cómo este proyecto de Bitcoin City, ¿verdad? El cual busca que sea exento de impuestos todos los que ahí residan, ¿verdad? Y las operaciones que ahí hagan, pero en términos, digamos, de transferencias de fondos intertemporal, pues todos los ciudadanos, incluso los demás escasos recursos en un sistema tributario regresivo, van a contribuir para que se construya esa ciudad, ¿no? Entonces, es una cuestión de economía política, ¿verdad? Es un tema de injusticia, ¿no? Realmente, ¿no? Si uno lo ve así, ¿no? Entonces, ahí hay mucha tela que cortar.
Sí, totalmente de acuerdo, Rommel. Me gustaría, si Jorge o Laura tienen algunas palabras de cierre. Sí, adelante. Sí, alguien preguntaba que cuál era el futuro de Bitcoin. Dependiendo, ¿verdad? El futuro de Bitcoin lo podemos ver desde una mirada global, o sea, o internacional. ¿Qué es lo que va a pasar con Bitcoin? No se sabe. Eso depende también de cómo las personas lo adopten, si lo quieren adoptar o no lo quieren adoptar. Pero lo que sí me gustaría decir es que a lo largo de varios años, desde que surgieron los criptoactivos y Bitcoin particularmente, los diferentes países en el mundo han empezado a adoptar regulaciones y las regulaciones más o menos van en el mismo sentido. Implementar aspectos relacionados con la transparencia, realizar auditoría, digamos, competencias para realizar auditorías, implementar medidas contra el lavado de dinero, contra actos de terrorismo, financiamiento de actos de terrorismo y otro tipo de cuestiones o delitos. Entonces, esto es, digamos, a nivel mundial, pero principalmente Estados Unidos, como tú mencionabas, Jessica, se está bien pendiente de lo que sucede en El Salvador, o sea, no solo Estados Unidos, el mundo también, pero Estados Unidos como uno de los socios comerciales principales de El Salvador, está bien pendiente de cómo se regula, cómo se adopta los criptoactivos. Entonces allí, bueno, y la tendencia que está siguiendo Estados Unidos es a seguir este tipo de mecanismos que van a, digamos, que vienen a proteger más los derechos de los ciudadanos, que es algo que no está sucediendo en El Salvador. Entonces eso no hay que perderlo de vista como para saber qué es lo que podría suceder con Bitcoin aquí en El Salvador. Quiero comentar algo rapidito también para cerrar. Lo único es esto, lo que Rommel definió como lo individual y lo social. Ese es como el enfoque que tenemos que tener para entender cómo los criptoactivos están tratando de redefinir las relaciones económicas en los sectores informales y populares del país. Allí es donde estamos viviendo un momento similar a la dolarización, ¿verdad? Que se mencionó al principio, en la cual hay ecos de ese momento, que habían grupos que se resistían al dólar, que era la pérdida de la soberanía económica del país, y que había muchas como ideologías económicas alrededor de esa transición. Estamos viviendo algo similar. Y lo que tenemos que ahí ver es que si en verdad, que es la bitcoinización del Salvador, ¿para quién? ¿Verdad? ¿Para quién? Y lo que yo he entendido es que es para esos inversionistas que vienen de otro lugar y que quieren hacer negocios y colaborar con el sector financiero de países extranjeros para hacer dinero. No tiene nada que ver o es como secundario el impacto social que algo sí puede tener, que la criptorevolución va a mejorar a incluir personas en el sistema bancario, que va a dar educación financiera a las grandes poblaciones. Esto no está sucediendo y hay ejemplos mundiales en los cuales se ve que personas han sido invitadas a estas economías virtuales para perder dinero que es necesario para subsistir, para vivir sus vidas. Y ahí es donde se ve que no es el entusiasmo y el celebracionismo que hay alrededor de las criptomonedas. También tiene un lado bastante complicado cuando hace interfase con la dinámica social y la dinámica política, porque allí es como la implementación de cómo cada país usa la tecnología y qué como ángulo le dan. En El Salvador se tiene que entender todo lo que está sucediendo con, ¿verdad?, la caída de la institucionalidad del gobierno, de la toma de poder del actual presidente,